Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a explicar otra de las cualidades del sonido, en este caso la altura. La altura es esa cualidad del sonido que nos permite identificar si un sonido es más grave o más agudo. Teniendo en cuenta que el sonido es una onda, la frecuencia es esa característica de la onda que nos indica si es un sonido más agudo o más grave. ¿Cómo se hace eso? Pues si pudiéramos ver la onda, os daréis cuenta que un sonido agudo tendría más o menos este aspecto y por contra un sonido grave tendría este aspecto. Si lo comparáis, veréis que la onda, el dibujo que tiene la onda es distinto. Es más sinuoso cuanto más grave y la onda se vuelve con mucho más nódulos cuanto el sonido es más agudo. La forma de medir esto de manera científica y objetiva es mediante la frecuencia y se mide en hercios. Los hercios, el espectro auditivo humano oscila entre los 16 y 20 hercios aproximadamente como mínimo y un total de 20.000, 16.000 como máximo. Todo lo que esté por encima de esos 20.000 hercios se considera ultrasonido. Todo lo que esté por debajo de esos 20 hercios se considera infrasonido. Son aquellos sonidos que nuestro oído no es capaz de captar. Si os fijáis, estas cifras las vais a encontrar en la mayoría de auriculares y altavoces que indican que su rango de frecuencia va entre esos 20 o 20.000 Hz, que es la cantidad de frecuencia que nosotros como humanos detectamos. Pero tened en cuenta que esta manera de cifrar y clasificar los sonidos por altura utilizando los hercios no es aplicable para la música, porque si en una partitura en lugar de notas tuviéramos esta cantidad de números sería muy difícil leerla y muy poco ágil. Parecería más una cuenta de números, una suma, una hoja de cálculo, que en sí una partitura. La forma de organizarlo en música se utilizan diversas herramientas y la principal de ellas la conocéis, que es el pentagrama. El pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios en el que se van distribuyendo los sonidos de más agudo a más grave. Para clasificar el pentagrama se numera partiendo de la línea inferior y del espacio inferior con un 1 y hacia arriba, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 siendo la superior la quinta, y los espacios de la misma forma. El 1 sería para el espacio inferior y el 4 para el espacio superior. ¿Cómo se colocan las notas? Pues teniendo en cuenta antes que las notas las que utilizamos en nuestro sistema occidental es do, re, mi, fa, sol, la, si. Y se vuelven a repetir, es decir, cuando llegamos al si volvemos a empezar con un do. Pues teniendo en cuenta esto, siempre se organiza de la misma forma. Siempre van correlativas. ¿Cómo sabemos cómo se llama qué sonido en el pentagrama? Pues para eso se emplea otra herramienta que son las claves. La más conocida y la más utilizada es la clave de sol en segunda. ¿Por qué se llama así? Esta clave da nombre a la segunda línea del pentagrama, es decir, a esta. Con lo que cualquier nota colocada en esa línea se llama sol y a partir de ahí somos capaces de colocar el resto de sonidos siguiendo el orden que ya he dicho de las notas. Es decir, si paramos en la segunda línea el sol, hacia arriba tenemos el la, si, do, re, mi, fa, que sería la última que está colocada justo sobre la quinta línea, y hacia abajo tendríamos fa, mi, re y do, utilizando ya esta última, la primera línea adicional. Otra clave que también es muy empleada en música es la clave de fa en cuarta, que funciona exactamente de la misma manera. Se coloca la clave de fa en cuarta, esa clave da nombre a la cuarta línea del pentagrama y sabiendo que ahí se coloca el fa, se ordenan los sonidos de la misma forma que la clave de sol. Hacia arriba tendríamos el sol, el la y el si, y desde el fa hacia abajo tendríamos el mi, re, do, si, la, sol, fa y mi ya con la primera línea adicional. ¿Para qué se utiliza esto? Todos aquellos instrumentos o voces humanas de un registro más agudo suelen utilizar esta primera clave, la clave de sol. Y todos aquellos instrumentos que tienen un registro más grave suelen utilizar esta segunda, la clave de fa. Sirve para organizar los sonidos sin utilizar demasiadas líneas adicionales, que eso lo explicaré más adelante. También tened en cuenta que los instrumentos también se clasifican
según son más agudos o más graves. Pero todas estas formas de clasificarlos tienen un punto en común, que es, si os fijáis, la forma y el volumen. Es decir, dentro de la familia de cuerdas, por ejemplo, tenemos el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Teniendo en cuenta esto, sabemos que el violín, por ejemplo, que es el más pequeño de la familia, es el que tiene un registro más agudo. Y por contra, el contrabajo es el instrumento más grave de la familia y también es el que tiene mayor tamaño. Esto es aplicable a todas las familias instrumentales. Cuanto más volumen, más tamaño, más grande sea un instrumento, más grave suena. Y por contra, cuanto más pequeñito, más agudo. Si lo aplicamos, por ejemplo, al instrumento de viento, veréis que, por ejemplo, el flautín es de los instrumentos con el registro más agudo dentro de los de viento y, por contra, la tuba es de los más graves dentro del registro de los instrumentos de viento. Llevándolo a los instrumentos membranófonos, encontramos que el bombo, aunque sea de afinación indeterminada, es de los que más grave suena. Y por contra, los panderos, las pequeñas cajas de percusión o una caja tiene registros más agudos de sonido, aunque sean indeterminados, por el tamaño del parche. Si queremos irnos ya a la última familia, que son los idiófonos, dentro de un xilófono se verá muy claro, ya que es un instrumento de afinación determinada. Un xilófono, veréis que las láminas más agudas son las que tienen un tamaño más reducido. En cuanto vamos aumentando de tamaño, el sonido se vuelve más grave, con lo que las últimas láminas situadas al final del instrumento son las que de mayor tamaño y las que registran un sonido más grave. Así también sirve para clasificar la altura de los sonidos que retienen los instrumentos de una manera bastante visual. Simplemente viendo el tamaño del instrumento más o menos podemos saber que es más grave o más agudo de los que tiene alrededor. Espero que os sirva este vídeo para comprender mejor el tema de la altura y nos vemos en el próximo.